Vamos ahora con la propuesta de acuerdo preventivo. Ya adelantamos algo cuando dijimos que las propuestas pueden ser de variada entidad. ¿Por qué? Porque depende efectivamente de qué modo el deudor va a querer reorganizar la empresa, o de qué modo va a poder arreglar con los acreedores de modo tal de que le permita salir de la cesación de pagos. Dentro del periodo de exclusividad, que como hemos dicho, el vigente actualmente es el de 90 días, prorrogable por 30 días más, el juez tiene que hacer pública la propuesta. Esa publicidad de la propuesta se va a efectuar con una antelación no menor a 20 días del vencimiento del periodo de exclusividad. O sea que para el día menos 20, el deudor tiene que hacer pública la propuesta y ponerla en conocimiento del síndico y de los acreedores a través del expediente judicial en el que está tramitando el concurso preventivo. ¿Qué pasa si el deudor no hace pública la propuesta en ese momento? Bueno, esa es la primera causal que establece la ley de quiebra indirecta. Recuerdan que hemos dicho que el pedido de concurso preventivo es un pedido condicionado a la propia quiebra. Y bueno, acá aparece una de las condiciones, hacer pública la propuesta. En cierto modo, podríamos decir que si el deudor no hace pública la propuesta porque el abogado se olvidó de consultarlo o algo por el estilo, el responsable de esa quiebra sería el abogado. Por lo cual hay que estar muy atento a ese plazo, incluso un plazo negativo, un día menos 20 antes de que vence el periodo de exclusividad. ¿Qué pasa si el deudor presenta extemporáneamente la propuesta? Y bueno, los plazos son improrrogables, rige el principio de preclusión y en ese caso tampoco sería válida esa propuesta efectuada y en consecuencia la quiebra sería inexorable. ¿Puede el deudor modificar la propuesta? Recuerden que cuando hablamos de la Junta de Acreedores decíamos que el deudor podía mejorar la propuesta. Ahora la ley habla de modificar la propuesta. Entonces, cuando el deudor puede modificar, ¿quiere decir que la podría desmejorar también? Sí, podría desmejorarla, por supuesto. Lo que interesa es que la propuesta, mejorada o desmejorada, modificada en suma, tiene que haber sido publicitada en el expediente. Y podría ser cualquier tipo de propuesta nueva, siempre que el deudor la explicite en el expediente y no se haya llevado a cabo todavía, no haya llegado la fecha en que se deba realizar la junta informativa, la audiencia informativa. La audiencia informativa que también responde a un plazo negativo o un plazo inverso. ¿Por qué? Porque se va a realizar 5 días antes de que vence el periodo de exclusividad. De allí que si el deudor, al momento de la audiencia informativa, quiere modificar o quiere ampliar o desmejorar o hacer una propuesta totalmente distinta, tiene que hacerlo hasta ese momento y en todo caso, si va a pedir una prórroga del periodo de exclusividad, esa prórroga debe contemplar la posibilidad de una nueva junta informativa o audiencia informativa a efectos de que el deudor pueda seguir modificando la propuesta. ¿Por qué? Porque si el deudor dejó pasar esa fecha de la audiencia informativa, que generalmente en la práctica no se hace, ya no va a poder tocar la propuesta y si los acreedores se oponen a la propuesta efectuada, el destino inexorable será la quiebra indirecta por falta de conformidades. Ya hemos dicho algo también en el módulo anterior respecto de la obligatoriedad. Dijimos que el concurso preventivo era exclusivamente o inicialmente para los quirografarios. Por eso que si el deudor hace propuesta para los privilegiados pero no menciona a los quirografarios, ese solo hecho implica que no tengamos propuesta en el concurso. Por el contrario, si el deudor hace propuesta para los quirografarios y nada dice de los privilegiados, eso implica que los privilegiados, una vez que se haya homologado el acuerdo, tendrán la posibilidad de ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda de acuerdo a la naturaleza de su crédito. Pero no quedarán atados por ningún acuerdo. Por el contrario, el deudor podría hacerle propuestas y en ese caso, si los privilegiados dan la conformidad, el juez homologará el acuerdo y si no dan la conformidad, pero sí están las conformidades de los quirografarios, el juez también va a homologar el acuerdo respecto de los quirografarios. Hay una excepción, que el deudor condicione la propuesta de los quirografarios a la previa aceptación de los privilegiados. En ese caso, si el deudor impone esa condición, aunque obtenga la mayoría de los quirografarios y no se ha obtenido las mayorías de ley o la unanimidad en el caso de los privilegiados especiales, en
En ese caso, el juez no va a homologar el acuerdo de los girolafarios. ¿Cuál sería el caso? Supongamos que tenemos un acreedor hipotecario que tiene un crédito garantizado con garantía real, digamos, sobre el inmueble donde está el establecimiento donde funciona la actividad del deudor. Bueno, el deudor puede jugarse a hacerle una propuesta concordataria y condicionar que este acreedor acepte la propuesta para la validez del acuerdo con los girolafarios. ¿Por qué? Porque si no arregla con el hipotecario, de nada le valdrá arreglar con los girolafarios. Por eso es que la ley establece esa excepción. ¿Puede el deudor hacer propuestas diferenciadas por categorías? Desde luego, si no, no tenían sentido las categorías. Ahora, la ley también nos da otra posibilidad, que es la posibilidad de realizar propuestas alternativas dentro de la misma categoría. Esto es que el deudor podrá decir que a la categoría A, por ejemplo, que está integrada por los proveedores, le va a ofrecer pagarles el 50% de contado contra la homologación del acuerdo, o el 70% al año, o el 100% a los 2 años. En ese caso, los acreedores que forman parte de la categoría involucrada podrán optar por cualquiera de las categorías, por cualquiera de las propuestas. Y al momento de efectuar el cómputo, sumaremos todos los acreedores en cuanto a personas y sumaremos todo el capital que ellos representan para establecer si el deudor logró o no la mayoría que establece la ley. Distinto es el caso de las categorías. En cada categoría nosotros tenemos que hacer ese cómputo. Ahora, si el deudor hizo una propuesta por categoría, en una categoría logró las mayorías y en otra no, salvo que se den circunstancias excepcionales que vamos a ver en clase más adelante, como serían el caso del Crandown Power del artículo 52, o también la posibilidad de que estemos en presencia de un conjunto económico en concursado, que también tenemos otra forma de computar las mayorías. Salvo esos supuestos, el deudor que no logró las conformidades en alguna de las categorías caerá inexorablemente en quiebra o irá a Crandown si se trata de uno de los sujetos que pueden ser incorporados, ingresados a ese procedimiento especial del artículo 48. Volviendo a lo que veníamos hablando de las propuestas alternativas, entonces, si el deudor hace 2 o más propuestas alternativas, en ese caso vamos a computar todas las conformidades como si formaran parte de la misma categoría. Y lo que nos va a interesar entonces es el número de personas y el monto de capital total, sin interesar a cuál de las propuestas alternativas los acreedores dieron su conformidad. ¿Cuáles serían los casos específicos de propuestas? Bueno, ya los mencionamos más temprano. La quita, la espera, la quita y espera, la entrega de bienes, constitución de sociedades, reorganización de la sociedad deudora, administración de todo o parte de los bienes con los acreedores, liquidación ordenada del activo, por ejemplo. En ese caso, este es un caso importante, en ese supuesto, esa liquidación ordenada del activo tiene que contemplar también a los privilegiados, porque no puede ser que logre la conformidad de los girolafarios, porque para poder pagar los créditos girolafarios primero tenemos que desinteresar a los privilegiados, y si los privilegiados no están de acuerdo con esa forma de liquidación de los bienes, digamos, o si los girolafarios dan la conformidad y después, al momento de la venta de los bienes, toda la plata se nos va en privilegios, en ese caso estaríamos en presencia de una propuesta que no podría ser aceptada. Una última cuestión respecto de la propuesta. La propuesta no puede ser abusiva, en el sentido de que implique un menoscabo para dentro de las posibilidades que tiene el deudor de hacer frente a las obligaciones de los acreedores. O sea, tiene que ofrecer lo mejor que puede de sí mismo. No puede el deudor hacer una propuesta que implique un menoscabo mayor que el que deberían soportar los acreedores por el hecho de que su deudor está en concurso preventivo. Esta abusividad se ha dado, por ejemplo, en algún caso, en la denominada propuesta residual. La propuesta residual es aquella que el deudor le hace a alguna categoría diciendo que
cuando ofrece más de una propuesta, dice, bueno, y para aquellos que no dan la conformidad, o los inadmisibles, o los tardíos, es decir, todos aquellos que no forman parte del banquete concursal al que hace referencia Truffat, todos esos van a ir a esta otra categoría residual, en donde generalmente la propuesta es bastante desventajosa para los acreedores, con lo cual, para los que no dan la conformidad, se constituye una suerte de extorsión. ¿Por qué? Porque si el deudor logra las conformidades con otros acreedores y él no quiere dar la conformidad, inexorablemente va a quedar en esa propuesta residual y en ese caso va a cobrar menos de lo que podría haber cobrado. Por eso los jueces han invalidado, han considerado abusiva la propuesta residual en esos